me acuerdo exactamente en qué año, pero entré a primero de Crolí en esa época y me gradué en 1948. Curiosamente, me gradué en diciembre de 1948 en esa época como consecuencia del problema que hubo con el asesinato de Gaitán. No, pues todo, pues fue mi segunda casa, como quien dice, mi segunda familia. Desde pequeñito, pues jugando con los partidos de fútbol al interior de la universidad, del colegio, perdón, los profesores, mis profesoras inclusive en los primeros años. Y realmente tuve una vida muy sana en el colegio. Éramos pues muy compañeros entre todos y el colegio era un colegio muy sano. Sí, dos profesores. El profesor Bain y el profesor Yerli, Henry Yerli. Ernesto Bain y Henry Yerli, los dos fueron dos profesores con los cuales tuve muy buenas relaciones e inclusive después de graduado de la universidad tuve la posibilidad de hablar con ellos y, pues, Y, seguir con las buenas relaciones de toda la vida. Eran dos profesores que eran muy disciplinados, eran obviamente extranjeros. El profesor Wein, de origen alemán, que fue luego el rector del gimnasio, y el profesor Yerli, que era suizo. Él era, pues, hablaba con cierto acento francés, pero también muy disciplinado. Sí. El profesor Yerli luego fue profesor en la Universidad de los Andes y recibió la medalla de Boyacá del gobierno. Pero los dos eran como profesores muy conscientes de la importancia de que los alumnos aprendieran bien y en sus clases pues no se oía una mosca porque eran muy disciplinados y muy exigentes. Hicimos excursiones que eran más que todo cercanas a Bogotá. Eh, una excursión fue pues que fuimos a Boyacá y de Boyacá fuimos entre otras cosas a Villa de Leyva y una caminata bastante larga y pues todas las excursiones fueron muy agradables. Eh, realmente las recuerdo con mucho cariño porque precisamente el profesor Bain era el que dirigía las excursiones en donde yo estaba. Entonces, pues también los recuerdos son muy gratos con mis compañeros. Pues como muchachos, pues compartíamos toda clase de chanzas y demás que eran importantes para nosotros, pues. Y ese compañerismo se mantuvo toda la vida e inclusive ahora que no me quedan muchos compañeros, todavía tengo muy buenas relaciones con los que quedan. Con Álvaro Uribe, con Fernando Restrepo, con los poquitos que quedan. Bueno, una anécdota que se me quedó grabada en algún momento. Uno de mis compañeros decidió amarrar unos torpedos a un hilo. Amarró una serie de torpedos en una de las alas con un hilo
en la clase de inglés y en medio de la clase soltó el paquete de torpedos que sonó como una bomba. Eso fue un problema grandísimo. El profesor salió indignado, y se fue para la rectoría, allá estaba don Agustín. Don Agustín llegó también indignado a preguntar que quién había sido el culpable. Ninguno de nosotros dijo quién era digamos, el muchacho que había hecho la fechoría, y en consecuencia, pues nos castigaron a todos. Pero no le contamos a nadie y aún no contamos quién fue. La cultura gimnasiana no es exactamente la misma toda la vida, ¿no? Porque pues con el tiempo, con los diferentes rectores y demás, pues la cultura va cambiando con las personas que hacen parte de la institución. Pero en términos generales seguimos sintiendo que el colegio fue parte de nuestras vidas y parte importante. Le teníamos mucho respeto a nuestros profesores realmente. Profesor, que dijera Osvaldo Díaz Díaz, profesor de literatura, muy reconocido en Colombia en esa época. Y los profesores en general eran muy reconocidos. Don Agustín fue un excelente rector, y todos lo apreciábamos enormemente. La ciudad era una ciudad mucho más pequeña y pues obviamente las costumbres eran diferentes. No había celulares, no había computadores, no había ningún sistema virtual de comunicación ni nada de esas cosas que hoy tenemos. Entonces, estas innovaciones llevan consigo un cambio, por lo menos parcial, de cultura. Eso no es, va cambiando. De todas maneras, cuando nos encontramos los diferentes gimnasianos, pues sentimos un afecto los unos por los otros por ser gimnasianos. Porque pues algunas de las experiencias son las mismas, es la misma, es el mismo colegio, la misma infraestructura, bueno, todo. Cambiaron el Teatro Fernández Madrid, ahora es una biblioteca impresionante, en fin, se va modernizando poco a poco. De Allá acuerdo. teníamos pues los partidos de fútbol. Con uno de mis amigos participamos en representación del colegio en las intercolegiadas de atletismo y de diferentes cosas. Mi compañero de atletismo era Jaime García Parra, que fue ministro de Hacienda y ministro de Minas, y así, ¿no? Gente que se destaca en su momento y que sigue siendo la misma, porque uno al compañero de toda la vida lo conoce desde chiquito y no, y sabe que esas caras que se van cambiando, como esas como máscaras que se pone la gente para disminuir un poco sus limitaciones y para dar una apariencia un poquito diferente. Esas máscaras no existen entre los compañeros de colegio de toda la vida. Para mí, ¿qué es el espíritu gimnasiano? Yo creo que lo más importante es que se va generando un criterio propio, un criterio que lo hace a uno pensar y no seguir algunas directrices en forma muy precisa, sino decir, bueno, esto está correcto, esto no lo está, tener uno su criterio propio, examinar qué es lo que pasa alrededor de uno, no tener esa orientación que dijera muy de los colegios, de los colegios religiosos, ¿no? Pues somos gimnasianos y la mayoría de nosotros éramos católicos,
pero no todos. Y teníamos compañeros judíos y todos nos respetábamos y nos seguimos respetando. Pues ya de mis compañeros judíos solamente queda uno, pero con todos teníamos una relación magnífica. Entonces, también uno aprende a pensar con criterio propio, que es importante. Y también yo creo que el gimnasio va generando una especie de conciencia de lo que es el carácter, de defender sus propias ideas, si cree en ellas, sin temor a que lo critiquen o a que piensen mal de uno. Pues parcialmente sí, claro, eh, indiscutiblemente. Y yo, pues obviamente a través de la vida tuve compañeros y amigos de otros colegios a los cuales pues admiraba y quería mucho, que ya en su mayoría fallecieron, pero sí uno ve algunas características un poquito diferentes. Nosotros no éramos tan estrictos con los estudios como lo eran en otros colegios, por ejemplo, en donde se exigía una disciplina, digámoslo así, y un estudio mucho más intenso que en el gimnasio moderno. Nosotros teníamos, en cierto sentido, la capacidad de definir hasta dónde estudiábamos y hasta dónde sencillamente asistíamos a las clases. Bueno, mi vida activa ya pasó. Yo ya uno a los 90 años ya ve que eh, lo que construyó quedó construido y lo que viene hacia adelante pues ya es muy limitado. En el caso particular mío, pues yo tuve algún éxito, eh, pues entré a una compañía de seguros relativamente pequeña y fui uno de los creadores, de los fundadores de La Vivienda, que es un banco bastante grande, y de otras empresas, ¿no? Eh, Toda la vida se la dediqué a Seguros Bolívar y al Grupo Bolívar, a La Vivienda, a la constructora, a la fiduciaria, a las empresas que fui creando a lo largo de más de 65 años de vinculación al grupo. Entonces, pues eso pues deja un recuerdo en uno y que dijera yo, piensa uno con satisfacción que uno como que le agregó valor a la vida de los demás, a la vida. Y otros temas en donde tuve éxito fue, por ejemplo, en el campo de los deportes, porque fui campeón nacional de tenis unos años, porque no solamente aquí, sino en el extranjero, tuve muchos éxitos tanto en los deportes como en los estudios. Todo eso pues me queda del gimnasio. Yo creo que la diferencia entre el mundo que yo viví, en donde en las empresas pues que se estaban generando, que eran pequeñas y que eran eh, muy locales, ¿no? Las empresas se han venido agrandando y hay muchas empresas que son multilatinas o inclusive que tienen actividades en otros países como Estados Unidos o en Europa y demás. En todas ellas pues ha venido cambiando la visión de cómo se debe participar en el desarrollo de la comunidad. Y yo creo que una de los temas que es más importante que ha venido apareciendo a través de los años para mí es el tema de que uno no se puede concentrar solamente en lo de uno, en la empresa de uno, sino que se tiene que concentrar también en todo lo que es lo social que lo rodea a uno.
no solamente dentro de las empresas, sino dentro de lo que es son las ciudades o municipios donde la empresa de uno actúa. O sea que nuestra relación social tiene que ser con, con las gentes de los pueblos y con la sociedad en general, pero con mucho respeto hacia los empleados y hacia los clientes y hacia la gente que trabaja con uno, los proveedores, etc. Ese respeto es muy importante. El otro aspecto que también es muy importante, que no aparecía mucho en mi época, es el aspecto de todo lo que es ambiental, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de de todo lo que nosotros tenemos que es valioso para lo que es la sociedad, para cuidar la naturaleza y todo lo demás. A mí me parece que ese es un aspecto que como que en ese momento no se consideraba como tan importante, posiblemente porque como éramos un país mucho más pequeño, pues no había tanta tala de bosques, tanto eh, desentendimiento con el cuidado de los ríos o la explotación de minas en una forma totalmente inapropiada por el daño que se le hace a la naturaleza, ¿no? Todo eso hoy día es importante y yo creo que los gimnasianos todos, si van a seguir hacia adelante sus vidas, tienen que pensar no solamente en ellos, sino también en sus comunidades, en su país y en que hacen parte de un mundo que tiene mucha correlación, no solamente desde el punto de vista del comercio, por ejemplo, que no existía en la forma que existe hoy, sino también del cuidado de la naturaleza, del calentamiento global y de todos esos temas que nos atañe a todos y que debemos pensar en eso también. En eso no pensábamos cuando estábamos en el colegio.